Han leído bien el siglo por Reyes Jóvenes. Han leído bien el siglo. El siglo significa el 80% de existencia de las comunidades religiosos mínimo para tener derecho a evaluaciones. Si no tienen el 80%, eso está escrito en el siglo. Y solo recuerdo así, porque miren, acá debe haber 40 y tantos alumnos, y solamente tengo 18. Están avisaditos. Y eso tampoco es invitación a que suplanten firmas en la hojita que tienen ahí. Yo detecto, vamos, el suplantador y el suplantador. Así que hablé, esté escuchando. Por más pequeña que sea la firma, pero igual la detecto. Empezamos. Bueno, veamos. Muy bien. Pendiente por realizar jóvenes articulaciones de las rodillas hacia abajo. O rodilla, rodilla. ¿Sí? Pero obviamente cuando se realizan articulaciones hay que realizar superficies articulares y medios de como medio de ¿dónde están las superficies articulares para la conformación de la rodilla y para la conformación del pie? O la conformación del rodilla, o la tabla, o tabla orgánica. ¿Qué superficie la tiene en general? Epidilis proximal. De esta epidilis proximal, ¿qué región específicamente de la epidilis? Buenos días. Pasa por aquí, ¿no? Pasa, chicos, la cara superior de la epidilis. ¿Sí? Porque están las cavidades esferoides. Porque esto se llama cóndilo medial, cóndilo lateral de la epidilis. ¿Cierto? Esto respecto al hueso tibial. ¿Y cuál es la otra superficie? Virginia. Francesca. Ustedes parece que hubiesen comido full lípidos ayer, que han venido con la impregnación lipídica en el cerebro y no con la glucosa, que es el requerimiento energético para que se sinapsis. Los códigos neuronales los jóvenes. ¿Y qué faltaría aquí? Son las dos únicas superficies articulares para la conformación de la rodilla. Eso que tiene cuando digo rodilla, estoy refiriendo a la articulación. Voluntario o voluntaria. Mar y tierra. Y la rótula, por favor. Y específicamente la rótula, su cara posterior o superficie posterior, que también le llaman superficie articular. Listo, jóvenes, y en la epífisis distal, aquí se participan para la conformación del tobillo las dos superficies óseas de su cara, de la tibia y de la fibra o peronea. Aquí arriba solamente la tibia. Y esto realmente es lo que está ubicado en este segmento. Es una vista netamente superior de la tibia. Se llama
comparamos ambas excavaciones, esta es más profunda en comparación que esta otra. En otras palabras, la cavidad glenoidea del cónico medial es más pronunciado en comparación que el cónico lateral. Este se dice que tiene una predominancia transversa, un diámetro, y este antero-posterior. Estas superficies, al igual que los cónicos laterales, tienen recubierta de cartílago. ¿Sí? Buenos días, venga yo, Cristo, hola, tu gordita, recién. Hola, tu gordita. Yo la estoy chacada, hola, tu gordita. ¿Puedo pasar? ¿Me podría sentar? No. ¿Qué más ha llegado? Como separando ambas cavidades glenoideas, como hace el muchacho. ¿Qué hay? Por delante de esta eminencia, porque está representando área interconilar anterior y área interconilar posterior, lo que llaman también preespinal y retroespinal. Si estoy haciendo un recuento de todo esto, estoy describiendo los detalles donde van a tener inserción la cápsula y los filamentos cruzados conformantes de la rodilla. En la región inferior de la tibia, lo que realmente es superficie articular es así. Cada inferior de la tibia distal de la tibia, hay dos superficies articulares acá, divididos por una cresta. La cresta tibial. Ahora, ¿por qué es cresta? Porque se va a corresponder con la correa tendinite astral, el primer hueso parcial del pie. Ahora, de esta superficie externa es de mayor volumen y tiene la conformación cuadrilátera, mientras que esta es triangular. ¿Quién más constituye superficie articular para conformación de la rodilla? ¿Se acuerdan del mayor medial tibial? Esta superficie de este mayor lateral también entra en la conformación de la articulación del tobillo, al igual que esta superficie de mayor peroneo. Entonces, si comparamos las formas, sería así: tibia, su mayor, la cara interior y eso, la superficie del mayor peroneo. Y esto que les acabo de mostrar, jóvenes, esto es, se corresponde con mí. Esa es la cara superior, donde está la superficie articular del hueso más superior de los huesos tarsianos primera hasta acá. ¿Listo, jóvenes? Entonces, completaremos la revisión ósea del pie, que tiene una región tarsiana, metatarsiana y finalmente los huesos alámicos. Nos ubicamos. ¿Qué viste es esto del pie? Con otras palabras, que está en posición anatómica.
¿Está en posición anatómica, joven? Exacto, en las manos opciones. Sí está en posición anatómica. Por tanto, es un pie derecho o izquierdo. ¿Quién les ha dicho que pasen ustedes? A ver, suelten. A ver, ya no hacen, no está bueno. Es un pie derecho o izquierdo. Es un pie derecho. ¿Vale? Región anterior, posterior, medial, lateral, y esta es la región superior del pie o dorso del pie, y lo opuesto, donde todos los días enfocamos nuestro peso, la planta del pie. Si les digo todo eso, jóvenes, así debe revisarse cada hueso. Por tanto, para demostrarlo, esto es cara anterior, superior, así, y así lo voy a describir. ¿Sí? Entonces, lo mismo para los demás huesos. Así como hemos descrito los huesos carpianos, que son huesos cortos, hueveos, que tienen varias caras, y de esas caras articulares y no articulares. ¿Qué caras de los huesos tarsianos no son articulares? Se aplica lo mismo que en la mano. En la mano, mucho que la cara anterior y posterior de los huesos tarsianos no son articulares. Lo mismo se puede aplicar en los huesos tarsianos. ¿Sí? Muy bien. ¿Usted Virginia? La cara superior. La pregunta es, en los huesos carpianos de la mano, la cara palmar, la dorsal, no tiene superficie. Lo mismo podemos aplicar en los huesos tarsianos. Repito. ¿Sí? Sí. Francesca. ¿Perdón? No, ¿qué va a hecho, pues? También. Yo creo. Carlos. También. ¿Ahí? Perdón. ¿Dice? ¿Contenta? ¿Qué dice? También. Tiene la cara dorsal de la espalda. Y tiene superficie articular. Pero no se aplica, pues. En el 100% de los huesos carpianos, la cara palmar y dorsal no tiene superficie articular. Pero acá no. ¿Sí? Entonces, son 7 huesos en la región tarsiana. Los identificamos: astrágalo, calcáneo, escafoides, conavicular, cuboides, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. Sí, así, de medial a lateral las cuñas. No es más que obvio. Ya lo hemos revisado eso. Igual. Ya vamos a empezar a describir la articulación del labio. Aparte de las cavidades desarrolladas de la tibia, los cóndilos lumbrales, la participación de la rótula o la mayoría de textos lo definen como un hueso con medida más grande que tenemos en el cuerpo. ¿Tiene forma triangular? Sí, tiene forma triangular. Una base, un vértice y los respectivos soportes. Esta base tiene cierta amplitud antero-posterior. ¿Sí? Pues
Por eso es que la definición dice, si se habla de caras, porque su hueso planado en el sentido anteroposterior. Y ahí tienen los mayores detalles. Es que la cara anterior, superficial, o también le dicen cutánea. Sí, porque la única estructura que la recubre aquí es piel. Algunos de que es pequeña cantidad de manejo del hueso. Entonces, es de la base. Sirve para la inserción aquí inicialmente del tendón de inserción interno del cuádriceps. Pues el tendón es la primera estructura que lo recubre. ¿Qué características tiene esta cara anterior? Es decir, tiene surcos y crestas longitudinales no muy pronunciadas. Y tiene una serie de orificios. Y esos orificios se le describen como si fuesen agujeros de nutrición para este hueso. Por tanto, es un hueso de tipo esponjoso. Luego, su borde medial y su borde lateral. Y el vértice. En este vértice que se inserta, que es la proyección de término de la aponeurosis en cuádriceps y después va a dar origen al ligamento o tronco como inserción de inicio. Ahora, ¿qué hay en la cara opuesta, donde realmente está la superficie articular? Primero, recubierta de cartílago. Luego, que más o menos haciendo una división entre toda esta cara articular hay una cresta. Que es la cresta para la garganta de la tróclea, su cara anterior. En la fosa rotuliana. ¿Y esta cresta qué hace? Divide a dos superficies. Una superficie circular cocarina interna y esta externa. De las dos, esta tiene mayor amplitud. Y esta cara articular no es así, en el 100% vertical. En la parte inferior, como que la rótula tiene esta prominencia así, una base. Y esa base que les acabo de comentar es totalmente diferente a esta superficie. Si les digo diferente, la primera diferencia es no tiene recubierta de cartílago. Es de aspecto rugoso. Hay la presencia de tejido adiposo a este nivel. ¿Sí? Y esto, por tanto, no entra o no es superficie. ¿Listo, jóvenes? Entonces, de lo que realmente interesa de la rótula o patela como superficie articular es esta última que acabamos de ver. Y ahí lo tienen, representando mejor la superficie articular recubierta de cartílago, y este es el segmento. Este es superficie articular, cara posterior o cara profunda. Pero es mejor identificarla como superficie articular. No toda la superficie es articular. Y esta es una vista sagital, para poner en evidencia cómo es la inserción del ligamento patelar o rotuliano. Ahora, hay textos que describen que para la conformación de la articulación de la rodilla existen las articulaciones tibio, peronea proximal y la tibio peroneo fiscal. Esta tibia peroneo proximal, les comenté que algunos recursos realmente no intervienen con su pero en la tibia distal sí, porque si no hay articulación entre la tibia y la fíbula, pues esta forma que les comenté de la superficie articular para la cara superior del trágano no hay articulación. Sí, una estructura ligamentaria, ligamento
tibio peroneo anterior y el ligamento tibio peroneo posterior. La membrana interósea también algunos la incluyen. Y esta es una vista anterior de la articulación de la rodilla. Pero aquí el fémur, jóvenes, no está totalmente vertical. La rodilla está semiflexionada. ¿Sí? Entonces, recordando, ¿esas superficies cuáles son? Cóndilo lateral. Cóndilo medial. La superficie troclear para esto. Para la cara posterior de la rótula o patela. Luego está ¿qué? Las cavidades glenoideas de la tibia, medial y lateral. ¿Están viendo algo más ustedes ahí? En el esquema, ¿están logrando identificar algo más? Luigi. ¿Están viendo, jóvenes? Miren, acá están presentes los meniscos, fibrocartílago. ¿Qué más ven? Ya están viendo algunos medios de unión. Ligamento colateral, lateral y ligamento colateral, medial o tibial. ¿Ven algo más? Sí. Ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Bien? ¿Y qué faltaría acá? ¿Perdón? La cápsula. ¿No es cierto? La cápsula. Como primer medio de unión para una articulación de tipo medial. Entonces, aquí se habla de la articulación cóndilo-troclear, que es la articulación fémoro-tibial. ¿Sí? Fémoro-tibial, que es ticotibia, cóndilo y las cavidades glenoideas. ¿Estamos? Y aquí está, por supuesto, la otra superficie celular en relación con la cara posterior de la rodilla. Entremos en detalles de estas superficies. Los cóndilos ya lo identifican perfectamente. Pero ambos cóndilos no son iguales en volumen y en altura. El volumen del cóndilo lateral del fémur tiene 7 a 8 centímetros en medio. Y la descripción es que dice que de medial se hace lateral, como si estuviesen separados los cóndilos. Y su objetivo es de mientras que el cóndilo medial es más sólido y es más líquido. Tiene por medio más o menos 9-10 centímetros. Y en la parte superior de estos cóndilos tienen como una base, pero en esa base tienen una vertiente medial y una vertiente lateral, como una excavación. Y esa excavación se va por el mensaje de este que hemos comentado, que tiene la cara posterior de la rótula patela. ¿Listo? Obviamente que esto tiene recubierto de cartílago hialino en mayor volumen que inclusive los cóndilos. Y el grosor más o menos del cartílago hialino es de 2.5 a 3 milímetros. Luego, ¿cuál es la otra superficie? ¿Y qué es esto? Esta es una articulación de la rodilla joven prácticamente completa. Y esto que está aquí, cortadito, ¿qué cosa es? La cápsula articular. Ha sido desprendida de aquí. ¿Sí?
como se dice, hemos destapado a la rodilla. ¿Y qué superficie estamos viendo aquí de la rótula paterna? La cara posterior. Y aquí está la cresta. Esta cresta se va a corresponder con esta, con la rótula. ¿Listo, jóvenes? Lo mismo. Pero aquí, ¿qué vemos? Aquí, esta superficie de la epífisis distal del útero no es vertical ni semiflexionada, está totalmente flexionada. Y aquí lo que estamos viendo, miren, si ustedes comparan, aquí estamos viendo la rodilla. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? La escotadura intercondylar. Escotadura intercondylar. Y obviamente esto es lo que se va a corresponder con estas dos superficies que ya les he comentado. Les dije que esa era más plana o más cóncava. Más plana. Y esta de mayor concavidad. Y miren cómo los bordes internos, aparentemente aquí todo es cerrado, ¿sí? Y esta superficie se corresponde con la eminencia intercondylar medial y esta con la eminencia intercondylar lateral. Área pre-intercondylar, intercondylar anterior o preespiral y esta la retroespiral. Entonces recordamos nuevamente para ponerlo de inserción ligamentar. ¿Qué vieron acá? Los meniscos. Esos meniscos jóvenes son superficies o es cartílago, en otras palabras así, ¿qué hace? Si les he comentado que una cavidad adenoidea es más plana en comparación que la otra, de los cóndilos les he dicho que una es más superior y la otra es más declive, entonces no hay la congruencia de los cóndilos con las cavidades adenoideas. ¿Y quién corrige, entre comillas, esa incongruencia? Los meniscos. Los meniscos. Entonces, los meniscos es cartílago o fibrocartílago interpuesto entre qué? Entre la parte más inferior de los cóndilos femorales y la región superior de las cavidades adenoideas de la tibia. Ahora, hay características comunes a estos fibrocartílagos y hay características propias de cada uno. ¿Qué características comunes con ellas? Primero, que tienen caras. ¿Qué cara es esta? Superior, se sobreentiende que la otra es. ¿Existe alguna diferencia entre todas las caras? Sí. La cara inferior, la que digamos descansa en la región superior de las cavidades adenoideas, prácticamente es plana. ¿Sí? Pero no ocupa el 100% de las cavidades adenoideas. ¿Qué más tienen? Tienen un borde en común. Bordes laterales. Y tienen parcialmente bordes mediales. Parcialmente. ¿Saben? La parte medial no es cerrada así como esta. Entonces aquí vienen ya las diferencias entre cada menisco. ¿Y cuál es la primera diferencia? O antes, son cartílagos semilunares incompletos.
incompletos porque al menisco lateral le falta esta porción del capítulo y al medial le falta esta otra. Entonces, al haber la carencia de esa superficie en el filo cartílago, se habla de un cuerpo anterior, cuerpo posterior, lo mismo. Y esos cuernos, ¿qué hacen? Les permite adherencia a quién? Que hay en el centro de la tibia. Las eminencias intercondriales. Entonces, esas son superficies de inserción de estos cartílagos a través de los cuernos. La cara inferior es plana, dijimos. La cara superior no. La cara superior tiene más o menos 8 milímetros desde el borde externo al interno. Tiene una concavidad más o menos de 6 milímetros. ¿Sí? Como que tornándola más plana la cavidad recorrida de la línea. Y tiene una forma de O incompleta. Y lo que le falta para realmente tener la configuración de O es este segmento. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el otro cartílago? Tiene más volumen, tiene más o menos un ancho de 10 a 12 milímetros, que obviamente va disminuyendo con edad, pero su borde interno es mucho más abierto en comparación que el menisco externo. Y por esa configuración adopta que, o lo comparan con él, como si fuese una C intermedia. Entonces, la regla mnemotécnica para que se acuerden cómo es la ubicación de estos fibros cartílagos, cuál es lateral y cuál es medial, dice OS. En forma de O, el externo, y en forma de C, este. ¿Se entiende? Las sensaciones ya se los comenté, jóvenes. Ahora, por tener esta configuración, este menisco interno, ¿qué hace, jóvenes? Se adapta al cóndilo femoral. Otra característica en común. Se sobreentiende, jóvenes, que cuando digo uno más nunca y otro menos, que estos bordes, así, es más alto. ¿Sí? Y el borde interno, como que se aplana. Imaginen usted la superficie de un plano, todo hondo. Lo externo es alto, y cuando va al fondo, disminuye, para que sea entendido. Y ahí lo tienen. Así es la configuración que adoptan los meniscos de configuración con esta configuración. Entonces, hasta ahí tienen la conformación de la articulación de la rodilla con sus superficies articulares y la interposición de los meniscos con las características que les doy. ¿Qué falta descubrir? ¿Cómo es la disposición de la cápsula articular para que cierre esta cavidad? Tiene características, imagínense ustedes, como una tela que la van recubriendo las diferentes superficies de la rótula, de la cara anterior del fémur, en su origen lateral tanto del fémur como de la tibia, también en su origen posterior del fémur y de la tibia. ¿Sí? Empecemos por la región anterior. Esto es el borde de recubierta cartilaginosa de los cóndilos femorales. Y este es el borde de la recubierta cartilaginosa de las cavidades femorales que tiene la línea. ¿Cómo es la inserción de la cápsula en la cara anterior respecto al fémur? ¿Sí?
dice que la cápsula se inserta más o menos en promedio en la cara anterior 10 a 15 milímetros distante al borde cartilaginoso. Y cuando se desplaza bien al cóndilo medial o al cóndilo lateral, como que esa inserción de la cápsula se hace más pegada al borde cartilaginoso. Yo me imagino de 10, 15, sino 5 o 6 milímetros. Y así desciende. Y esta cápsula se adhiere, jóvenes, cuando desciende y está en relación con el borde externo de los meniscos. Y después contornea más o menos 2 a 3 milímetros distante del borde del cartílago de la tibia. Y cuando llega al cóndilo lateral, se refleja hacia atrás. Se refleja hacia atrás. Y va a transitar, o se va a insertar esa cápsula igual, a la misma altura, o casi más pegado al cartílago, y se inserta firmemente en el área intercondylar, donde no hay pierna de cartílago, que es hueso. Ahí se inserta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la descripción de la cápsula. Falta algo en la descripción de esta cápsula. Levante la mano. Estamos próximos de la relación teórico-práctica. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, Jimena, una candidata. ¿Alguien más? ¿Nadie más? A ver, Jimena, gané Keiko derecha del 2 de mayo de 2024 a las 8:40 aquí. ¿Qué escuchamos? ¿Perdón? No, de la misma cápsula, de la descripción de la señora de la derecha. Los derechos de que llega hasta el área intercondylar, que se adhiere firmemente a los derechos. Se pierde los mundos. Subo la mano. Dice. ¿Qué hace? Está soñando. Claudia María. Curando el cápsula, deja los ligamentos tranquilos, yo no sabrá ningún ligamento todavía. Menestritas, ¿no? Les habla, chicos, tienen que supervisar titulares, cóndilos temporales, cargas hemorroideas y la carga posterior de la rótula o patela. ¿Sí? Y esta cápsula, chicos, este nivel se desplaza y se inserta en los bordes laterales que tiene la rótula o patela. Y por esa disposición así, la misma sinovial también igual, chicos, dicen como si la cápsula estuviese abierta hacia afuera o hacia adelante, ¿no? Lo mismo que no es abierto, sino que se proyecta. Porque si no, la rótula no sería de producción circular, pues, ¿no es cierto? Listo, jóvenes. Aquí así es el comportamiento, chicos. Aquí es la derecha fuerte.
y en la superficie activa peronea viene así, más distante o más alejada del reborde cartilaginoso que en la región anterior. En la región anterior solamente era 2 a 3 milímetros del reborde cartilaginoso. Aquí es mayor. ¿Y cómo es la sinovial? La sinovial, chicos, sigue la misma configuración de inserción que comentaba para la cápsula, pero en el mismo reborde del cartílago, o de la cubierta cartilaginosa. ¿Y qué de especial además tiene? Tiene la sinovia con prolongaciones. Y una prolongación importante, y digamos la de mayor longitud, es la prolongación que tiene la sinovia cuando está en relación con quién, con la región supraclavicular, cara anterior del mundo. ¿Sí? Y esa prolongación va a constituir después la bolsa sinovial supraclavicular para el tendón del músculo cuádriceps. Y esa bolsa así formada, jóvenes, hay quienes describen al inicio de la formación de esta bolsa, que es la prolongación de la sinovial con el líquido sinovial, tiene comunicación con la cavidad. Pero a medida que el individuo va madurando, dicen que esa bolsa se forma independiente, se cierra. ¿Sí? Entonces, esa es una prolongación mayor, y existen otras menores, pero son la voz de la otra familia, formando bolsas sinoviales preorbiculares. Ahora, respecto a esto que están rojito jóvenes es la cápsula. ¿Sí? Entonces, en la descripción medial respecto a los meniscos, ¿qué hay, chicos, acá? Las eminencias. Por delante, el auricular anterior, y por detrás, la auricular anterior. ¿Sí? ¿Y qué más han visto ustedes ahí a ese nivel? De una rodilla completita. Ahora sí pueden hablar de ligamentos. Ligamentos cruzados. ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento de la sinovia? Sé que la sinovia le forma como una vaina de protección a esos ligamentos. Y al formarles esa vaina, como que prácticamente los excluyen. O los aísla de la cavidad. Entonces, por ese comportamiento que sí tiene la sinovia, hay textos que dicen que no son ligamentos intramusculares ni intramusculares. Pero ya lo común se ha hecho de que son ligamentos intramusculares. Ahora, esto último que les acabo de contar, que se consideran extraarticulares, que eso ya producto de estudios recientes, lo que se hace la artroscopía. ¿Sí? Entonces, en lugar de cortar a la rodilla, introduce un aparatito que se llama artroscopio. Y a través del artroscopio, que es una cámara que proyecta, y estudias internamente y hace cirugía de la rodilla a través del artroscopio. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, jóvenes, así es, jóvenes. Este es el comportamiento. Esto que ven en rojito es el pliegue que le forma al prácticamente el culo. 60 ligamentos cruzados anterior y 60 ligamentos cruzados posterior con su ligamento menisco normal. Y ahí están las otras bolsas que les he comentado. Esta es la bolsa que les he dicho, que está por debajo del tendón del cuádriceps, y acá estamos otras bolsas que en la misma articulación de la rodilla. Entonces, ahora sí he hablado del medio de unión, del primer medio de unión, la cápsula. Ahora sí hablo de ligamentos. ¿Qué ligamentos tiene de unión la rodilla? Uno en la región anterior, posterior, lateral y medio, papá y mano. Pero así no los voy a preocupar. Este es el primer ligamento.
ligamento anterior posterior. ¿Qué es esto? La rótula lumbar. ¿Qué cara? La anterior, catocarpis. Entonces, este ligamento rotuliano, en la base de lo que constituye la rótula patela, tiene más o menos unos 3 centímetros de ancho. Transita por la cara anterior, bordes y después los diferentes fascículos, como que se reúnen en el vértice. Y de ahí se dirige a esta superficie que tiene la tibia, que se llama. ¿Qué se llama? América se llama. Claudia María se llama. ¿Cómo se llama? Tuberosidad. La inserción de inicio es en el vértice de la rótula patela y la inserción de término en la tuberosidad. Si hablamos de un ancho en la región superior de 5 a 6, es más delgado en la región inferior, donde prácticamente se inserta, llega solamente a 2 centímetros. Tiene 5 a 6 milímetros de espesor y una longitud más o menos de 5 a 6 centímetros, obviamente dependiendo de la constitución individual. Para la chica debe tener menos, para la igual. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esta es una vista del ligamento anteriormente. Es una vista posterior, donde está la grasita. Ustedes se les han mostrado en los esquemas, está inclusive cuando se habla de terminología. Y esto es una vista lateral. Eso ocurre en la región anterior y en la región posterior ya no está en el centro de la figura. Todo esto que voy a señalar, chicos, es el ligamento posterior de la rodilla, que tiene fascículos en diferente disposición, y además unos son profundos para que se entienda, pegado al hueso, y las otras, digamos, son superficiales o por fuera de estos, cada uno. Entonces, por eso es que en la descripción de este ligamento posterior se habla de qué? De un ligamento profundo o ligamento a la manera de concha, también le dicen. ¿Por qué? Si esto es posterior, chicos, ¿qué cara es esta de este ligamento? ¿Qué cara es? En posición anatómica. ¿Qué cara es? Naranjas. Es posterior. Esta es una vista posterior. ¿Sí? Usted tiene que mirar la rodilla así, de adelante y atrás. De la cara posterior es el ligamento. ¿Sí? Y la cara anterior es la que se pega, se adhiere. ¿A quién? Al cóndilo femoral. ¿Sí? Entonces son dos, externo e interno, con la misma característica para los dos. Pero ¿qué más? Esto tiene menos concentración de fibras y esta tiene mayor concentración de fibras. Esto lo llaman los ligamentos laterales o conchales, porque tiene la forma de una concha. Y después hay los ligamentos, estos, los centrales, o digamos en el centro de los dos iniciales que comentamos. Y ahí hablamos de dos ligamentos. Pero dos ligamentos, vuelvo a repetir, así lo definen, pero es uno solo, por la disposición de las fibras. Uno es así, oblicuo, y el otro es alterno. ¿Estamos? Este ligamento, si estamos, ¿cómo se llama esta región de la rodilla?
La región obliqua. Por tanto, será pues los ligamentos oblicuos y delgados. El oblicuo. Inserción de inicio en la cara interna del cóndilo lateral, en el área o en la escotadura, se reúnen las fibras y descienden. ¿Y dónde termina? Donde termina el tendón de inserción del término del músculo semimembranoso. Semimembranoso. Y algunos dicen que este ligamento oblicuo lo dejé al revés, como si fuese una prolongación de las fibras del tendón de inserción del término de este músculo que se va encima. ¿Sí? Al final es lo mismo. ¿Y el otro? Es el lateral. ¿Y de dónde a dónde la disposición de estos? Las mismas fibras de inserción del término del semimembranoso se van a cumplir donde estas fibras se originan en la cabeza de la fibra ópera. De ahí está. Despierte, muchacho. Tú. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Qué falta? Los ligamentos colaterales. Colateral medial y colateral anterior. Esto tiene la manera de una cinta, hacia aplanado, en el sentido transverso. Por tanto, tiene una cara externa y una cara interna. Inserciones en la zona del superior del cóndilo medial y en la parte inferior de lo que es el cóndilo tibial. La zona más estrecha está en la parte media y esto el ligamento colateral fibular es al revés. En lugar de ser aplanado prácticamente es nuevo. ¿Listos, jóvenes? ¿Qué otros ligamentos o medios de unión bilateral? Todos estos que les he comentado jóvenes están por fuera de la cápsula. ¿Sí? Por fuera de la cápsula. Por eso inicialmente se dentro de la cápsula. Ahora, ¿qué hay dentro de la misma articulación? Esto es lo ligamentos cruzados. ¿Y por qué la denominación de cruzados? Toma ahí, porque se puede ver. Contra para que no pruebe, o porque a veces pruebes. Entonces, si se inserta, o una de sus inserciones es en el área intercondylar anterior, será el ligamento cruzado anterior. Y el otro que se inserta inicialmente en el área intercondylar posterior, será el ligamento cruzado posterior. Pues hasta ahí les he comentado la inserción de inicio, la inserción de término. Entonces, la inserción es aquí, en el área intercondylar anterior, y también algunos dicen tiene fascículo de inserción en la eminencia intercondylar media, también en el cuerno anterior del menisco medial. Y acá olvidé comentarles, jóvenes, entre esta superficie del menisco medial y el menisco lateral, como dándole estabilidad a los meniscos, hay un ligamento transverso. Se llama ligamento transverso, también le dicen ligamento inguinal. Entonces, inserción de inicio de este ligamento, jóvenes, a este nivel. Y después se dirige ligeramente superior y después se va hacia atrás. ¿Y dónde termina? ¿O cuál es la superficie de inserción del término? En la parte más posterior superior de la superficie medial del cóndilo lateral. Para este cóndilo lateral,
Esta es la cara anterior, borde externo, borde interno. Algunos para una descripción más fácil dicen, en las superficies de los cóndilos inmediatos, uno al otro. Pero realmente debe ser superficie mediado interna del cóndilo lateral. ¿Sí? Mientras que el otro, el cóndilo, perdón, el diámetro cruzado posterior. Inserción de inicio, ¿dónde las dije? ¿Dónde? Área intercandular posterior, ¿cierto? ¿Y dónde termina? Abajo. Termina en la superficie lateral del cóndilo medial de distribución prácticamente anterior. Entonces, por esta disposición así como vamos a hablar de OESI respecto a los meniscos, respecto a los ligamentos, eso se habla de AEPI. A de anterior, E de externo, cóndilo externo. El otro, P del área intercondilar posterior. Y se va al cóndilo interno. Pero tienes que especificar pues, qué superficie realmente de cóndilo. ¿Sí? Ahí lo tienen nuevamente. Este ligamento cruzado entre el anterior jóvenes y el abdomen presente. Es una vista ligeramente anterolateral. Y acá apenas se ve el ligamento cruzado anterior. Este esquema es prácticamente lo mismo que les he mostrado en el anterior. Está dentro de el farol de tu celular. La luz. Sí, te la apago. No. Y esta es una vista posterior. Aquí estamos poniendo la inserción de inicio de qué ligamento. ¿De qué ligamento? ¿De qué ligamento? ¿Qué cruzado? Posterior y este. Algunos de estos ligamentos se llaman el ligamento menisco femoral posterior. Y algunos lo describen como un ligamento independiente, ¿sí? Porque se inserta ahí en esta área de la tibia o inclusive en el borde posterior del menisco y después se va a la misma superficie de inserción que tiene el término del ligamento cruzado posterior. Otros lo consideran como un fascículo para este ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Pero el objetivo es el mismo. Dar estabilidad a la articulación de la rodilla. De las bolsas serosas, para que recuerden jóvenes, ahí las tienen. Prerotuliana, intrarotuliana y del cuádriceps que les he comentado, la bolsa serosa del cénimo membranoso, la bolsa serosa relaciona también con la pata de ganso, para determinar lo que este es su corte. Listo. Corte transversal, horizontal. ¿Y cuál es la anterior ahí? Anterior, posterior. ¿Cierto? Y es para hablar de las relaciones anatómicas. ¿Hay relaciones anatómicas en la región anterior? Claro que sí. Pero donde están los mayores detalles anatómicos como relaciones anatómicas de la articulación de la rodilla está acá. En la región posterior o en la fosa obliqua. ¿Y qué hay ahí, jóvenes? Arteria y vena obliqua y la división del medio más grueso que tenemos en economía, del medio cielo, que se divide en medial y telomero. Tema de la anatomía 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿No? ¿Qué es esto?
un huesito ya. ¿Qué huesito? ¿Listo? Todo el día 1 de mayo. Es decir, el bandurná con chicharrón, parrillada mixta. Un resumen, jóvenes. Latín, paz de domingo. ¿Y esto? Y esto es la escotadura intercondilar, la vista posterior. Hay un gran cartílago, por si acaso. Ahora veamos los huesos de aquí, para obviamente. Creo que solamente voy a escribir los 2 primeros huesos. ¿Sí? Para poderles ocupar el tiempo en la del tutorial. Si no, no podemos. ¿Cómo es la conformación esquelética de frijoles? Esta es una vista superior. ¿Seguro? Sí, ¿no es cierto? Si yo lo he dicho, no hay término de equivocación. No. Cónchale. A ver, ¿qué dice no? ¿Quiere que la jale? ¿Perdón? ¿Cómo usted lo está? Para acá y para allá. Me encanta esa expresión. Para acá y para allá. Chicos, esta es la planta del pie. ¿Ve? Por tanto, el primer hueso que se evidencia de inferior a superior, calcáneo. Y acá está él. Bueno. Esta es la cara inferior o superficie inferior del calcáneo. ¿Sí? Posterior, medial, lateral, anterior. Ops, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuántos huesos hay aquí, jóvenes, en la región tarsiana? 7 huesos. Aquí, la región tarsiana, 5 y 14 en la región. Desde el punto de vista funcional, no netamente anatómico, aquí también se le dice, jóvenes, a la región tarsiana se le dice el retropie, a la región metatarsiana el medio pie, y a la región falángica el antepie. Esta es una vista lateral o medial. Lateral, ¿no es cierto? Y miren, ¿cómo es la configuración de la planta? Acá la vieron así. Perdón. Esa es la planta. No se ven las curvaturas. Pero aquí, esa es la configuración de la planta. Tiene una curvatura longitudinal, ángulo posterior. Tiene una curvatura fisiológica, por supuesto, así, transversa o de medial a lateral o al revés lo mismo, y tiene una curvatura diagonal, de medial a lateral. Esas son las curvaturas fisiológicas. Quien, digamos, no tenga estas curvaturas, obviamente el pie, digamos, no tenga estas curvaturas, sino ahí, o al revés, ahí, más pronunciado, es el realmente el plano, ¿cierto? Este es el semiplano. Seguimos. En el retropie, jóvenes, 2 filas de huesos. Esta es la planta, calcáneo, astral. Escapoides, cuboides, y después la cutis. Por razón del tiempo vamos a escribir esto nomás y si
¿Qué hueso es este? De la entrada. Y del astrágalo, jóvenes, a ver, ¿qué astrágalo es? ¿Izquierdo o derecho? No hay más opciones. Derecho. Si es derecho, entonces, ¿este es posterior para usted? Entonces, este es posterior. ¿Sí? Este es lateral. Y este es medial. Sí es derecho. Y esto que ven acá es superior. Entonces, y aquí están viendo ustedes, a ver, ¿qué es el primer hueso? ¿Qué están viendo? Aquí la cara superior realmente hasta acá. Donde está la real superficie articular, para esta. Porque le dan la imagen de la mortaja para la cara superior de nuestra. ¿Saben lo que es mortaja? ¿Nadie? Nadie sabe lo que es mortaja. Mortaja, jóvenes, es el ataúd. Y el ataúd, la tapa tiene que coincidir así muy recíprocamente con la ataúd, ¿no es cierto? Si no, el cuerpito se levanta y se abraza, entonces, le llaman mortaja así porque tiene la reciprocidad. La cara superior de la estrella con esta cara inferior tanto de la tibia. ¿Sí? Entonces, este astrágalo identificado como derecho. Esto es posterior, acá jóvenes. ¿Sí? Esto es anterior. Lateral y medial. Obviamente lo que no se ve es la cara inferior. En otra vista la tienen acá. Esto es anterior, superior y obviamente la región posterior. ¿Qué ven ustedes? ¿Ven en alguno de los esquemas de la cara inferior? Pues se representa la cara inferior. SI o NO. No. Señorita Malena. ¿De qué estará pensando ella? Mamani. No. O hasta Mauricio. Mauricio Mamani. Quiere ver a Mamani. Velasco. No. Sea de Lorati. Camila. ¿Eres Camila? Sí, soy. Pero Sí. no. No. Los jalo toditos. Chicos. Anterior, posterior, superior, lateral, obviamente lo lateral está opuesto. Esa es la proyección de la cara. Y es una excavación, que luego lo vamos a realizar. Y que esa después se va a corresponder con quién? Con la cara superior de perdón, del calcáneo. Si el astrágalo tiene una concavidad inferior, el calcáneo y su cara superior tiene una concavidad superior. Sí, hasta ahora sí, pero tiene diferentes denominaciones cuando ya viene el hueso así. Y ahí lo tienen jóvenes. ¿Cuál
¿Cuál está en posición anatómica ahí del esquema? El derecho. ¿Y qué astraga el derecho izquierdo? Derecho. ¿Sí? El punto claro. Superficie articular, ¿para quién? Vale, Claudia María, se le subió el volumen a ella acá. Mariolo, pero no, Mariolo externo. Diferente a esta otra superficie para el Mariolo ideal. ¿Vamos? Entonces, de ser así, jóvenes, esta es la cabeza, que tiene superficie articular. Zona estrecha. Cuello. Luego viene el cuerpo. Perdón, el cuerpo. ¿Dónde está la superficie? La polea hasta acá. Lo vamos a revisar. ¿Y esto qué cosa es? Es la cara interior. Y esa concavidad que viene en esta capa, que también tiene superficie. Y estas diferentes superficies articulares, ¿para qué? Papayita es la respuesta. Claudia María. Calcáneo, es el único hueso que está abajo. Se las traga prácticamente de descanso sobre él. Pues se las traga, ¿viste? Es el hueso tarsiano postero superior. Superior porque está arriba del calcáneo. Y posterior porque no está en el anterior, no está en el recorrido. Entonces, inferiormente se articula con el calcáneo. Lateralmente con el mariolo fibular. Medialmente con el mariolo tibial. Superiormente la morta del tibio peroné. ¿Sí? Superiormente. Y anteriormente escafoides nariz. ¿Listo, chicos? Ahora, hasta ahí, ubicados en el huesito. Ahora sí vienen los detalles anatómicos que tiene cada una de estas regiones del cuerpo. ¿Qué astragamos? Derecho. ¿Seguro? ¿Qué astragamos? Darle. Bueno, qué pechito. El izquierdo, deja ver, concha, sí, es el izquierdo. Si es el izquierdo, ya decir la clave, jóvenes. La superficie articular, la lateral y la triangular. Uno es triangular y de concavidad superior. Y la que la medial es plana. Empecemos por la región superior, jóvenes. Y específicamente esto, del cuerpo, donde está la mayor dificultad en la asimilación de este hueso. ¿Qué hay en la región superior? Primero, el cuerpo, que prácticamente todo tiene recubierta esa telarañosa. Eso quiere decir que todo también constituye superficie. En la parte central, ¿qué hay? La polea astragalina, esta superficie. Y esta polea astragalina está conformada por una vertiente medial de borde externo prácticamente cortante y una vertiente lateral más amplia y de borde prácticamente rombo.
¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿qué más? La región anterior de esta polea es más amplia en comparación que la región posterior. ¿Sí? Y toda esta longitud de anterior a posterior, que más o menos es 25 milímetros, es mucho mayor que la superficie articular que tiene la cara inferior tibial. ¿Y por qué creen que es mayor esta? Y la otra. Esto. Empieza esto, ¿no es cierto? Algunos dicen anteflexión, dorsiflexión. Luego, de este borde medial, como separando esta vertiente medial de la polea arterina hacia abajo, por el superior exterior, ¿tiene recubierta de cartílago? Sí, porque se va a corresponder con la superficie para el cartílago tibial o medial. Y esta superficie tiene una forma de una coma así, la voy a trazar. O sea, la parte voluminosa de la coma es anterior y la parte estrecha es posterior. Para el malleolo y ya. ¿Y qué ocurre en la superficie opuesta? Tiene un borde sí, pero después esta superficie es triangular. Y aparte de ser triangular, de base superior, dice la descripción exquisita, y de vértice inferior, ¿qué hace? Tiene una concavidad superior. ¿Para qué? ¿Para qué? Despierta yo, pero ¿para qué? ¿Listo? ¿Te perdiste? Chicos, si aquí es medial, tibial, de lateral o déjalo que tenga su parte académico solo, o ¿para qué uso? Que se ubique, que se reubique. ¿Para quién? Para el maniobro lateral o externo, fibular. Y eso hace un momento se lo he dicho. ¿Listo, jóvenes? Ahora, a esta superficie hay textos que le dan la denominación de la apófisis externa del astral. Y en esta superficie, ¿ven? Se va a insertar el ligamento peroneo astralino anterior. Ya estoy hablando ya de medios de unión. Y por detrás, entre el vértice de esta superficie articular hacia atrás, ¿qué hay? Otra tuberosidad. ¿Para qué? Para la fixación del ligamento peroneo astralino posterior. ¿Sí? La base es la apófisis. Por delante, ligamento peroneo astralino, peroneo, la cara externa, a esta superficie del esclavo. Si está dirigido a la cabeza, es anterior, y está por detrás de la cabeza, bueno, aprovechando el ejemplo, el borde o cara posterior, como que el hueso a ese nivel se estrecha. Y algunos lo consideran como si fuese no una cara, sino un borde. ¿Cómo termina? En un tubérculo lateral y en un tubérculo medial. ¿Y en el centro qué forma? Un especie de surco. Y por ello va a transitar el flexor
o el tendón, perdón, del flexor largo de la pierna. ¿Sí? Ahora, en este tubérculo lateral, chicos, también puede llegar a ciclos de ligamento peroneo astragalino posterior. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esta es la garganta de la persona. ¿Qué hay por delante de este cuerpo? Está esa tremenda superarticular, la parte estrecha. El cuello de hasta acá. Y este cuello es como le dan la denominación porque es estrecho entre la cabeza y el cuerpo del no tiene recubierta cartílagos y tampoco es totalmente horizontal, sino ligeramente excavado en su cara superior. Y además, el hueso es totalmente rugoso. ¿Y qué va a constituir más adelante? Va a constituir superficie de inversión de la cápsula articular que tiene la articulación del tobillo. ¿Y por delante qué? El cuello, perdón, la cabeza, que sí tiene recubierta para que no sea nuestra superficie articular para él. La cara inferior de este mismo hueso. Esto es anterior, la cabeza, para el sacones. Esto es posterior. ¿Qué tiene? Prácticamente el gran porcentaje de esta superficie la traga la superficie articular. Y tiene una superficie articular anterior y la otra. Y como delimitando estas dos superficies articulares que existen, el hueco o surco o ranura, calcáneo astragalina, calcáneo astragalina, ¿sí? O también le llaman el seno del tarso. Y es la muesca que se les comenté cuando dije, ven y le quema algo de cara inferior, ahí está. Así que la ranura astragalina, con cavidad inferior y obviamente el calcáneo va a tener con cavidad superior y van a el canal. Ahora, por delante de este canal que es de disposición de medial a lateral, que hay dos superficies articulares, antero e interno, y de forma separada y por una cresta, esta es más convexa y esta es más cóncava. Y esta es la cara posterior o la superficie posterior externa, que es mucho más cóncava, y estas superficies se van a corresponder con otras de las mismas características de la cara superior de ¿qué hueso? ¿Qué hueso? Fuera de la columna, ¿no? Se desnutrido, a pesar de que la funda lo quiere. Calcando, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque vamos a pasar al siguiente hueso que es el calcáneo. Hasta ahí, chicos, ya está descrita la superficie articular de sacado de la caja y sacado de la red. ¿Sí? Calcáneo. La ubicación por debajo de la tabla. Dice sí, lo rebasa. Es mucho más posterior en comparación con el calcáneo. Entonces, esto es lo más posterior del calcáneo. Esto es anterior. Esto es Camila. Superior. Y ahí están las superficies articulares. Esta que acabo de hablar en la manifestación de los tragos están ahí. Las dos anteriores y la posterior. Y acá está el surco. De la cara interna material y de la cara. Por tanto, en este hueso también se tienen 6 cabezas. Tan igual como hemos hablado
De los huesos tarsianos jóvenes, este es el que tiene mayor volumen, sin que hablar sentido transverso. La cara superior, las dos carillas que les he comentado están igual en la cara inferior de los trancos. La cara anterior, superficie articular que esta, para el cuboides. El siguiente hueso que está en la segunda línea de los huesos tarsianos. ¿Listo? Esta es la cara externa. Y esta cara externa, ¿qué detalles anatómicos tiene? Primero esto con el tubérculo externo del calcáneo. Por encima de este tubérculo existe un canal, por donde va a transcurrir el tendón del peroneo lateral corto, músculo lateral de la pierna. Y por debajo de este tubérculo hay otro canal. Si por acá transcurre el tendón del peroneo lateral corto, por acá el tendón del peroneo lateral. ¿Sí? Estamos en la cara externa. Ahora, en la cara inferior, tiene diferentes agujeros de hueso, ¿qué tiene? Tuberosidades, una superficie rugosa para el ligamento calcáneo cuboideo inferior, y por detrás va a haber otra tuberosidad donde va a estar en relación con el músculo flexor corto por acá y el aductor del primero. En la cara posterior, que prácticamente es todo esto, jóvenes, incluyendo ligeramente la superior, esta es totalmente rugosa, áspera, pero sin embargo esta es más lisa. ¿Por qué así lisa y por qué así rugosa esta zona? ¿Quién sabe esa tarea? No he dicho quién se articula, quién se inserta. Si es superficie de articulación, jóvenes, tiene que ser liso, cartílago. Y si es rugoso. ¿Qué tendón? De atramiento. Y el tendón de el tendón más sólido que tenemos en el cuerpo. Aquí va a estar la inserción de terquito. Y este tendón de Aquiles, jóvenes, es así, ligeramente aplanado, pero es sólido. Por tanto, tiene una cara superficial y una cara profunda. En esta cara profunda, que entre en contacto con esta superficie del calcáneo, que es lisa, hay la presencia del tejido adiposo para que pueda trabajar esto. ¿Listo, jóvenes? Y aquí se ve mejor la cara superior, o las superficies articulares que tiene la cara superior del calcáneo. La superficie articular anterior, la media y la posterior. ¿Sí? Y aquí está lo mismo que han visto ustedes en la cara inferior de las trágalas. Aquí está la ranura que cambia esta cara. Y por ahí se va a insertar fibras o ligamentos interóseos, interpuesto entre esta superficie del calcáneo y la cara inferior de las trágalas, atrayendo a los huesos. Existe estructura y calidad. Y la cara interna, jóvenes, de este mismo hueso, ¿qué hace? Si ustedes comparan, chicos, miren, esto es prácticamente plana, rugosa, tubercular. Y esta, la cara interna es excavada, como en forma, como una especie de canales. Y por aquí van a transcurrir estructuras vascular-nerviosas importantes para la vida. Entonces, esto va a estar por detrás de quién? Del nucleolo biliar. Y de la superficie articular para él, cuboides.
¿Listo, jóvenes? Pues, en la cara posterior del cardiano, muy aparte de haber tejido adiposo, existe la presencia de bolsas ciliares. Bolsas ciliares. Descrita así. Este es el cuboid. Lo revisan con calma ustedes, si no, no les hablo nada de articulación del tobillo. Al fin ahí el cuboid nuevamente. La cara frontal del cuboid, de la superficie anterior que se va a articular con las tres cuñas. ¿Sí? La media, la intermedia y la primera, segunda y tercera cuña. Vamos a llegar directamente a la articulación. Superficies articulares de tobillo. Lo consideran primero a la articulación tibio-peronea. Esta es. Obviamente por el ligamento anterior y ligamento posterior. ¿Sí? Y obviamente la montaja que conformaría esa superficie lo mismo. ¿Qué más detalles anatómicos tiene esta superficie articular para conformar la articulación talar del tobillo o tibio-peronea hasta la mano? Esas son las definiciones, las sinónimas. Esto es anterior y esto es posterior. La cabeza, cuello del astrágalo y esto es el cuello. ¿Cuánto tiene de ancho la región posterior de esta superficie de la polea? 23 a 26 milímetros y la anterior de 28 a 32. Y luego, esta tiene forma, esta es la coma que les decía respecto a lo que es la superficie articular medial, esta forma. Y una coma, la parte más voluminosa, la coma anteriormente y la cola hacia atrás. La otra, y ahí está la correspondencia inclusive con el maleolo tibial. Acá está la otra superficie articular triangular de base superior, ¿no es cierto? Con cavidad superior. ¿Para quién? Para el maleolo fibular. Y esta es la superficie articular que tiene la tibia peronea. Esta la fíbula es triangular, complexa, mientras que este es aspecto triangular y plana, es el maleolo tibial. Tiene una cresta roma anterior-posterior que se va a corresponder con esto, que es la polea astragalina. ¿Se entiende? Lo mismo que hemos comentado, jóvenes, de la articulación del codo, lo mismo. Pero obviamente con superficies y denominaciones diferentes. Anterior, posterior, lateral, medial y superior. De estas tres estamos hablando. Lateral, superior y descritas así las superficies articulares. Cartila hacer el estudio de todo esto mediante el estudio del otro, sí, ahí lo digo. ¿Qué falta de esta articulación? Pues todo. Los medios de y el primero que tienen que saber es la cápsula. Y la cápsula, primera característica para esta articulación, es una cápsula laxa, ¿sí? Débil, entre comillas. Y además, ¿cuál es la otra? Que tiene como una especie de prolongaciones o bolsas anterior y posterior. Y de estas bolsas, la mayor es la anterior y menos la posterior. ¿Por qué la configuración así? Chicos, porque todavía es esto, pues.
Si las superficies óseas se desplazan, la cápsula también tiene que acompañarlas. Y además, aparte de esta característica, esto de las bolsas jóvenes también permite a los huesólogos, perdón, para todos los que hacer este procedimiento que se llama artroscopía. ¿Sí? Igual como hacen la artroscopía de la ley, igual hacen la artroscopía a este nivel. Y ahí está la mano. ¿Cómo es la inserción de la cápsula? Acá tenemos que hablar de la cara anterior de la piel y del cuello del basta. ¿Sí? En la región anterior. Se inserta por dónde? 6 a 8 milímetros distante del reborde de la recubierta cartilaginosa que tiene la piel. Y en respecto al astrago, 8 a 10 milímetros distante, dirigiéndose hacia la cabeza de la planta. Esa es la superficie de inserción. Ahora, ya les comenté que tiene como una especie de recesos. Lo que están viendo en el esquema es esta es la cápsula cortada. En la parte posterior, jóvenes, tiene inserciones también a la misma altura que constituye tibia y peroné y se va hacia al reborde posterior del cartílago que recubre a la máscara. Igual, forma un receso posterior y hacia adelante forma un receso posterior. Y la sinovia prácticamente sigue la misma configuración. ¿Sí? Ahora, ¿quién refuerza o quiénes refuerzan a esta cápsula? Existe estructura ligamentaria. Y los ligamentos de refuerzo que tienen esta articulación los tienen mejor desempeñados. Se definen principalmente en dos ligamentos. Ligamento colateral medial. Si decimos colateral medial, pasa a presentación con el malleolo medial. Y el otro es el ligamento colateral lateral, con sus diferentes fascículos. El tibio navicular, el tibio astragalina anterior y posterior y el tibio calcáneo. Y el colateral lateral, el astrágalo peroneo anterior, el posterior y el calcáneo peroneo medial. De estos dos ligamentos dispuestos así medial y lateralmente, el más sólido de los ligamentos es el medial. Y el, digamos, menos sólido es el lateral. Entonces, por eso se describe que cuando hay un compromiso de ligamento colateral-lateral, el individuo aún puede caminar, porque no permite el desplazamiento. Quiere decir que lateral no, al revés. Si es que hay el compromiso del ligamento colateral-lateral, el individuo no camina, porque permite más desplazamiento. Porque y al revés, cuando hay lesión del ligamento colateral medial, ahí sí el individuo no puede caminar porque se va a desplazar a la superficie muscular. No ve la correspondencia. Entonces, lo que queda en adelante, jóvenes, es describir la posición de estos ligamentos. Ya saben que uno es medial y lateral, simplemente la ubicación de los fascículos. ¿Qué inserciones tienen? ¿Sí? Pues para quienes me estén grabando, les voy a pasar las diferentes diapos. Ya después lo comparten con todos chicos. Porque hay aquí esquemas y hay disección y sección. ¿Sí? Es el ligamento peroneo astragalino posterior. Lo mismo, el fascículo posterior. Aquí están los ligamentos laterales. Este es el medial más sólido. Y algunos que tienen un fascículo superficial y otro profundo. Ahí prácticamente ha sido desinsertada toda la articulación. La capa profunda de
Entonces, si tienen alguna pregunta, ahí